a la palabra en cuestión, al verso del pasuk, o pasukim, que está primera de Corintios 7. Pero antes de ir al pasaje de 1 Corintios 7, vamos a ver más o menos un contexto o los aspectos del apóstol Pablo, o uno de los aspectos de la vida del apóstol Pablo, por los cuales, escribió esta carta a los Corintios, y vamos a ver también en qué años escribieron cada epístola, para saber de qué hablaba el apóstol Pablo, y a qué se refería también, y por qué daba estos consejos, porque también es importante saber qué pensamiento tenía el apóstol cuando escribió esta carta, por una demanda, por muchas preguntas de allá de los Corintios, pero quiero que leamos algo que está escrito sobre él, y está en Hechos 9:15. El que pueda buscar Hechos 9:15, por favor, y otro si puede, el que puede buscar Gálatas 1:15. El que tenga Hechos 9:15 lo puede leer. Amén. Amén. Hechos 9:15. Pero el Adón le dijo: Ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aun hasta los reyes, como también a los hijos de Israel. Amén. En esta versión, la Reina Valera 960, habla de los Goyim, o de los gentiles, o de las naciones, enviado a las naciones. Hola, Julio y Shalom. Vamos a hablar un poco de lo que es, ¿puede un creyente rehacer su vida? Me suena gracioso porque yo estoy ahí. Yo con Julia antes sabíamos tener conversaciones a veces, y hablamos de estos temas también. Ahí Yeshua le dice a Ananías, me parece que es Ananías, un talmidim, que vaya a Rab Saúl y le diga que que va de parte de Adonai, que él iba a ser instrumento escogido. Y después vemos en Gálatas, no sé si han buscado Gálatas 1:15. Bueno, lo busco yo. Vamos a leer qué sucede en Gálatas 15. Gálatas 1:15. Lo tengo, hermano. ¿Quieres que lo lea? Lo leo. Dice, Okay. pero cuando habrá a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, primeramente acá el apóstol habla de que Adonai ya lo había apartado del vientre de su madre. Entonces yo le pregunto a usted, ¿a quién le recuerda ¿a cuál de los profetas le recuerda esta palabra? Porque el apóstol Pablo nos quiere decir algo acá en esta cita que él mismo anotó, y ya a mí la verdad que me sedujo y empecé a investigar un poco más. Pero bueno, si alguien sabe a qué se refiere el apóstol Pablo, o a quién paralelamente se compara, ¿se le viene a la mente algún personaje de la Biblia? ¿Era a Isaías? No, ¿Jeremías? Ay, no. Exacto. Ahí latinó. A Jeremías. Es que esos dos Jeremías. nombres se me confunden, perdón. Esos dos nombres se me confunden. No, está muy bien. Y vamos a hablar un poquito de los profetas, porque de esto viene la cuestión. Es para que entendamos un poco, para entrar en contexto, decía, de cómo el apóstol Pablo aconsejaba, de acuerdo al pensamiento que tenía él y lo que sucedía en ese tiempo, y qué lo motivó al apóstol Pablo a llevar estos consejos que están en 1 Corintios, y tiene como título, algo de matrimonio, pero en realidad habla de muchas cuestiones y de todas. En Jeremías, capítulo 1, el verso 4, dice esto: Vino pues palabra de Adonai a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué quiero yo decir con estos versículos? Vemos que allí en Hechos 9:15, Yeshua le llama a uno de los talmidim y dice: ve a este y dile que instrumento escogido me es para llegar a las naciones. Entonces el apóstol Pablo, al saber este llamado de Yeshua a su vida y de cómo se dirige Yeshua hacia él entiende en ese momento, ¿sí?, que fue llamado y apartado desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para nuevamente ser un profeta. Recordemos que profeta no es aquel que solamente dice algo y sucede, sino que es aquel que pregona la palabra del Eterno, el que lleva la palabra del Eterno y los induce al pueblo a la techubá, a hacer techubá. Entonces el apóstol Pablo, digamos que es un tipo de profeta, pero que va a dónde? A las naciones. Entonces le da esa autoridad, y el apóstol Pablo, cuando dice, después allí en Gálatas 9:17, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y ahí es otro punto más importante todavía, porque en la zona de Arabia, ¿sí?, donde está ahí el Mar Rojo, el Mar Muerto, ¿qué se encuentra en esa llanura? Está el monte de Sinaí, donde fue entregada las tablas, donde fue dada al pueblo de Israel el pacto. Entonces el apóstol Pablo, en vez de dirigirse a los apóstoles, lo primero que hizo, como buen talmidí, digamos, o buen seguidor, o como un sacerdote, un kohanim, para no decir sacerdote, ¿qué hizo? Fue a donde Adonai habla a su pueblo, en esa zona. Y allí fue instruido por el mismo Yeshua. Porque vemos después que él mismo dice, por ejemplo, en la cena del Señor dice:
yo recibí del Adón, es decir, él no lo recibió ni de los apóstoles, de los Shaliach, ni lo recibió de ningún otro, sino directamente ¿de quién? De Yeshua. ¿Y cómo es esto? Bueno, él da que su carta, después, si siguen leyendo ustedes, ahí Gálatas 1:15, dice que tuvo 3 años allí. 3 años en el desierto, para que Adonai hablara su vida. Después tuvo otros 14 años. O sea, yo creo que es, completando, en total tuvo 14 años estudiando. ¿Y qué estudiaba Rab Shaul? Bueno, de esto quería hablar, quería llegar a este punto. De los profetas. De los profetas. Vemos que Yeshua también utilizaba muchas palabras de las profecías, donde había un cumplimiento. Por eso en la Tanaj vemos que es todo cíclico, que llega un punto donde las profecías se vuelven a ocurrir, vuelven a suceder, pero en un grado mayor, ¿sí? El apóstol Pablo sabía esto, y sabía que ese tiempo, por eso Yeshua decía a los seguidores o a la multitud les decía, ustedes cuando ven las nubes, ¿sí? Que se acercan, dicen, va a llover, y conocen el tiempo. Pero dice hipócritas, porque conocen el tiempo cuando va a llover, cuando va a hacer sol, cuando va a ser un buen día, pero no reconocen estos tiempos. Es donde Yeshua decía, ¿no es cierto?, que el tiempo se había cumplido. Él no lo decía explícitamente, pero con sus palabras daba a entender que el tiempo de cumplimiento había llegado. Todo lo que dijo Yeshua está en los profetas. Como por ejemplo, ayer pasé 10 horas escuchando, por ejemplo, hay un audiolibro, ¿no es cierto?, en YouTube. Podemos escuchar lo que es el libro de Jeremías, de Ezequiel. Dura 5 horas el libro de Jeremías, pero dramatizada y en una traducción viviente. Entonces me lo escuché y es fantástico lo que te habla. Es impresionante. Por ejemplo, el libro de Jeremías, donde Rab Shaul hace un foco en lo que predica este profeta enviado a las naciones, como recién leíamos, es la misión que iba a tener Rab Shaul. ¿A qué voy con esto? Bueno, todos los profetas, desde los mayores hasta los menores, porque hay profetas mayores. Está el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos ellos, todos, sin excepción, hablaron a la casa de Israel. ¿Quién era la casa de Israel? Bueno, era el pueblo escogido de Adonai que estaba esparcido en todas las naciones. También en la escritura, al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a la casa del norte, se le llama la casa del norte, perdón, Israel del norte, se le llama la casa de Jacob, se le llama José, todos esos son los dispersos, ¿sí? Por Asiria, por supuesto, son las 10 tribus. Todos estos profetas fueron llamados a profetizarle. Obviamente que también profetizaron para la casa de Judá, pero en su gran mayoría profetizaban a las naciones. Entonces Rab Shaul hacía esto. Como fue llamado a las naciones, como este profeta Isaías, y veía el cumplimiento de todas las palabras de Adonai, ¿qué hacía? Exhortaba al pueblo a volverse, a tener una conducta intachable, a volverse a los mandamientos, no tan solo los mandamientos, porque, y ahora vamos a entender, también voy a entender a Mozart. Shalom, hermano, Shalom, Erwin, Shalom, Estelio. Hermano Estelios, qué gusto me da verte, hermano. Hola, Saludos, Edwin. bendiciones. Tiempo sin conectarme, pero bueno, que estoy gracias al Padre. Shalom a todos. Shalom, hermano. Amén, Bueno, ¿me escuchan bien? amén. Sí. Sí, sigue, hermano. Bueno, voy a continuar. Bueno, lo que estamos hablando acá para ustedes, hermano Estelio y Erwin, la semana pasada empezamos un estudio que tiene que ver con un texto base de Corintios 7, primera de Corintios 7, donde habla del matrimonio, de los solteros y del estado de cada uno. Y empezamos a hablar de este tema, que estuvo muy lindo, muy bueno. Y digamos que esta es la segunda parte, la continuación. Y en esta continuación estaba comentándole a los hermanos más o menos lo que pensaba Rab Shaul en aquel tiempo y de por qué aconsejaba estas cosas. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 7 que él decía que le gustaría que todos los hombres sean como él. O empieza diciendo 1 Corintios 7:1, donde qué bueno que sería para el hombre no tocar mujer, por ejemplo. Y cosas así, ¿no? Que en los tiempos nuestros por ahí no entendemos mucho o lo asimilamos a nuestra cultura, a nuestros tiempos. Pero la realidad es que Rab Shaul pensaba de otra manera. Y yo estaba acá comparándole a los profetas, y más precisamente al profeta Jeremías, que él era enviado a las naciones. Por ahí, si quieren, para no leer todo de nuevo, pueden buscar ahí Hechos 9:15, donde Yeshua lo habla, le dice que él iba a ser un instrumento escogido, y después en Gálatas 1:15 él mismo, paralelamente, se compara al profeta Jeremías, diciendo que del vientre había sido apartado para esa misión. Bueno, entonces yo voy a seguir, si usted quiere leer esos textos, para no atrasarnos mucho, porque la verdad que es bastante extenso, y también quiero que usted también Hermano, colabore. ¿puedo comentar algo sobre el profeta Jeremías? Aquí me dio mucha tristeza porque a él le prohibió el Eterno contraer matrimonio, porque Así es. iba a ser enviado a predicar, ¿cierto, verdad? Ok, nada más era mi aporte. Así es, a eso voy. Pero bueno, quería dejar claro más o menos lo que eran los profetas y qué predicaban en aquellos tiempos, el arrepentimiento, porque hay algo muy, muy enfático, o sea, hay unas cosas muy claras donde ellos enfatizaban esto. La idolatría, el adulterio, que es lo mismo, pero también las consecuencias, donde la tierra iba a ser corrompida, contaminada, y por causa de eso, Yahweh mandaba la
la furia, la ira, ¿sí? Pero vemos que es una ley universal. También hay unos pasajes de los profetas donde Yahweh habla al profeta, dice, este pueblo no entiende de las leyes universales. Así lo dice, no entiende de las leyes, es terco, es duro. Entonces vemos que hay leyes que componen todo este sistema que tiene que respetarse. Y a la vez la idolatría, el adulterio, el ser un hombre perverso, es decir, un juez que no cumple su debido rol, que es, por ejemplo, defender al pobre, y es decir, no defender al pobre, sino que ser un juez justo, digamos. No cubrir, no ser, digamos, comprado por coimas ni nada de eso. Nada que tenga que ver con la corrupción. Entonces vemos que todo eso trajo consecuencias. No es porque, digamos, directamente fallaron el pacto. Lo vamos a ver, y se ve eso en los libros de los profetas. Obviamente, cuando uno hace esto, se aleja de Adonai y de los pactos y rompe la promesa. Pero donde hacía énfasis estos profetas era en que el hombre tiene que ser justo. ¿Y justo cómo? ¿De qué manera? Es ayudar al pobre, no prestar con intereses. Bueno, hay muchas otras cuestiones que podemos buscarlo. Tengo versículos que ahora no me vienen a la memoria, pero ya voy a llegar a eso. Pero a lo que voy es que todas estas cuestiones hacían que la tierra se contaminara, que trajera mal hacia el hombre, y por esa causa venía todo este tipo de destrucción, que Adonai prometió que a su debido tiempo se iban a cumplir. Bueno, vino el tiempo de Yeshua, no lo escucharon, ¿y qué pasó? Vino la destrucción del templo, que dicho sea de paso, en la época de Jeremías, también sucedió. Sucedió que destruyeron el templo y cosas similares. Pero bueno, le había hablado de que la casa de Israel era llamada Efraín, la casa de Jacob, Israel del norte, etc. Ahora vamos a comparar los libros, ¿sí? ¿En qué años fueron escritos? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la profecía de Jeremías, iban a acontecer muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo, cuando fue llamado, sabía que esas cosas iban a acontecer y llamaba al arrepentimiento a las naciones. Y él habló con reyes, con príncipes, ¿sí? Con gobernantes, y vemos que también fue encarcelado, fue castigado, como el profeta Jeremías también. Le sucedía lo mismo, exactamente lo mismo. Él sabía que estaba viviendo los últimos tiempos, por decirlo así. Él sabía que en ese momento estaba viviendo los últimos tiempos como el profeta Jeremías. ¿Por qué eran los últimos tiempos o los fines del siglo? Donde el apóstol Pablo creía que la segunda venida era inminente. Que cuando iba a terminar ese periodo de tribulación que estaban pasando, porque recordemos que eran perseguidos, eran atribulados, y él mismo padecía estas cosas donde era encarcelado, etc. Entonces el apóstol Pablo ya estaba convencido de que pasando esto, venía la segunda venida de Yeshua. Entonces, ¿cómo hablaba en aquellos tiempos? Por ejemplo, el libro de Gálatas se escribió entre el año 55 y 57, después del Masías. El libro de los Hechos se escribió después del año 80, entre los años 80 y 90 después del Masías, cuando él cuenta este testimonio de que Yeshua le habla. Pero, ¿en qué epístola se habla de la segunda venida del Masías? ¿Se acuerdan? Con más precisión. Les pregunto a ustedes. Creo que no estudiamos, hermano. Bueno, en primera de Tesalonicense, esa epístola habla claro, en el capítulo 4 y 5, de la segunda venida del Masías. Y ese libro se escribió entre los años 50 y 51 después del Masías, según historiadores, ¿sí? Según la datación de cada papiro, de cada rollo. En el libro por ejemplo, de los Corintios, se escribió entre el año 55 y 56. En esta epístola, el apóstol Saúl habla de que, bueno, da estos consejos, ¿no es cierto?, a las parejas, a los solteros, a las viudas, etcétera. Imagínense si el señor Saúl escribió el libro de los primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses en el año 50, donde ya creía, porque él dice, y si, por ejemplo, no sé si quién puede leer ahí un poquito, primera de Tesalonicenses 4, habla, y nosotros, los que hemos quedado, ¿sí? Él se incluía dentro de lo que iban a ser rescatados, lo que iban a hacer, iban a participar del Carpazo. ¿Sí? Él creía que venía el Mashiach, ya en ese tiempo, en el año 50, 51. ¿Se entiende más o menos de lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, el libro o la epístola de los Corintios se escribió 5 años más adelante, o sea, es posterior. ¿Cuánto más en ese momento él creía que la segunda venida de Mashiach era inminente? Entonces, vamos a leer ahora con este pensamiento nuestro, pensando que Shaul había sido enviado, que obviamente fue así, pero se comparaba paralelamente con el profeta Jeremías, o Yirmeyahu, ¿sí? en hebreo. Él se comparaba con él, que estaba viviendo esos tiempos, que ya venía el cambio del siglo, el fin del siglo, ¿me entienden? Y el fin del siglo viene, primero tiene que haber tribulación, como él lo dice. Vamos a leer allí primera de Tesalonicenses para los que no lo tengan claro. ¿Lo tienen? Dice en el verso 15, 4:15, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón,
que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, ¿ves? Él se incluye siempre entre ellos. Luego nosotros, dice, no dice, y luego lo que quede, no, dice, luego nosotros, porque él creía que iba a ser transportado ya en ese tiempo. Que a propósito, le doy un pasaje que está en Oseas, a ver si lo tengo acá. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque lo leyó del profeta Oseas. El profeta Oseas, en el capítulo 14, verso 4, ¿quién lo puede buscar? Porque si no se me va a hacer muy pesado, Daniel, por todo Sí, lo hermano, sí, tienes que, nos hubieras, dicho para haber tenido nuestro Taná, que siempre la tenemos que tener lista ahí, ¿verdad? Pero ayuden, hermanitos, a ver quién tiene ahí. Oseas, ¿dices, hermano? Oseas 14 y 4. Sí, yo lo tengo aquí. Amén, hermano, ¿lo puede leer? Ok, o sea, 14:4 dice, yo sanaré su deslealtad. Los amaré libremente porque mi ira se ha quitado de él. Ah, perdón, era el 11. A ver si lo noté. Sí, ese lo noté porque habla de la gracia. Habla de la gracia que tiene Adonai con nosotros. Pero hay uno que habla en el 11:11. ¿Lo puede leer, hermano? Oseas 11:11. Listo. Ellos temblarán como un ave, según viene de Egipto, como una paloma según viene de la tierra de Ashur, y yo los volveré a asentar en sus propias casas, dice Yahweh. Bueno, aquí yo tengo la versión, dice, como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Adonai. Entonces el apóstol Pablo, ahí teniendo esa mente, dice, ¿cómo hará para reunirlos todos, de todas partes de la tierra, y llevarlos, claro? O sea, le dice que velozmente vendrán a él, ¿sí? De alguna manera él los traerá, así como palomas. Pues, pero en fin, es un tema también, otro tema un poco complicado, así con un texto, porque podemos compararlo con otro. Pero aquí voy, al pensamiento que tenía Rab Shaul en ese tiempo. Ahora vamos a leer 1 Corintios 7, pensando esto, que para Rab Shaul, ya en ese tiempo donde se escribió la 1 Corintios, en el año 55-56, claramente estaba esperando la segunda venida, como se lo decía lo de Tesalónica. Perdón, hermano Elías, Primera de Corintios 7. 55, 56. 7, ok. Amén. Gracias. Bueno, vamos a leerlo a propósito. Ya lo leo, hermano, lo estoy buscando. Amén. Denme un minutico. Amén, hermana. Entonces, entendamos esto. Que Rab Shaul, a los consejos que daba a entender que en aquel tiempo, y lo vamos a comprobar con lo que vamos a leer, y vamos a leer todo el capítulo, Amén. porque vamos a poder ver el contexto. Él venía hablando, desde un contexto, Amén. de que había inmoralidad sexual. Sí, ya le doy, hermana, si lee. Había inmoralidad sexual, ¿sí? En esa congregación, en esa comunidad. Él venía hablando de que esta cosa debía jugar el pueblo, que también nosotros íbamos a gobernar sobre los malají, y tenía que haber jueces también que dictaminasen correr o echar a esta persona de allí. Y venía hablando también de la corrección de los de Corintios, de no prestarse, digamos, la inmoralidad sexual o a los ídolos, etcétera, cuidándose. Léalo, hermana. Amén, hermano. Leo, Señor, bajo tu autoridad. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía Amén, de... hermana, hasta ahí, déjeme que diga algo. Amén, amén. Bueno, ¿me escuchan ahí? Ahorita sí se le escuchó, hermano Elías. Bien. Hasta el verso 5, el apóstol Pablo estaba diciendo, contrastando con lo que venía hablando, que el hombre se debe unir a la mujer, no debe separarse, que cada uno es cuerpo del otro. Es decir, que la autoridad sobre el cuerpo de la mujer la tiene el hombre, y la autoridad sobre el cuerpo del hombre la tiene la mujer. Todos estos versos hablan de cuidarse del adulterio, de la fornicación, ¿sí? Que el hombre le sería bueno no tocar mujer a causa de la fornicación. Pero el marido cumpla con la mujer, vemos que dice que cada uno tiene la autoridad, o sea que usted no es de los demás, sino que el hombre va a poner autoridad sobre la mujer, sobre su vestidura y sobre todo lo que tenga que ver con
con dirigirse, digamos, de una manera recatada. No se niegan a ustedes mismos, dice, todo tiene que ver con esta causa, de la fornicación y el adulterio. Cuidarse, cuidarse. Después, puede leer a partir del verso 6, hermana, vamos a ver otras cosas. Amén. Habíamos quedado en el 5, ¿no? Si no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de... Ajá, perdón. Mas esto digo, por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Eterno, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Continúa? Amén, hermana, hasta allí, porque desde el verso 6 hasta el 9, él aconseja algo, ¿sí? Él aconseja, por ejemplo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Elohim. Ahora, tío, ¿quieren opinar algo ustedes? ¿Quieren ahí por allí intervenir? Para ver cómo lo leen, cómo lo ven. No entendí. ¿Querés que busque un versículo en Devarim? No. Digo, cómo lo ven ustedes a este tema, su punto de vista, y bueno, para poder intervenir en lo que estamos hablando. Acuérdense que esto es entre todos. Yo traigo, digamos, mi visión de lo que acá dice, según mi entendimiento me da nuestro Donai, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que puedo percibir es que, o sea, Pablo viene o sea, él es un maestro de la Torá, ¿no? Como maestro de la Torá, él conoce el trasfondo, la cultura, las leyes, y él viene a estas iglesias que son, son israelitas que están expatriados y algunos que habían perdido la identidad y que están volviendo a recuperar su identidad como Israel. Entonces, por lo tanto, están aprendiendo las leyes de vuelta. Pero, como nosotros, o sea, así igualitos a nosotros tenemos un trasfondo cultural que es diferente al trasfondo cultural de la Torá. Entonces, cuando él les explica todas estas cosas, algunos, o sea, yo no creo que él esté hablando a judíos como él, digamos, en el sentido de que los fariseos que ya conocen la ley, sino que él está haciendo como una salvedad para aquellos que venimos de una cultura distinta, de una religión que es pagana, que es idólatra, a poder ir limpiándonos para manejarnos de acuerdo a lo que es la Torá. Entonces, él hace esa diferencia, ¿no? O sea, dice, si vos sos viuda, podés quedarte así o podés volver a casarte. Entonces empieza a explicar los diferentes casos, o sea, son casos muy específicos. Porque digamos, o sea, esto, pienso que para un judío que nace, o sea, si yo me puedo pensar en un judío, como hoy en día, un ortodoxo, esos que están vestidos de negro y que están con el gorrito, ellos ya nacen en su cultura en donde ellos, para casarse, por ejemplo, tienen entrevistas o ya tienen una forma de hacer unir a sus hijos y a sus hijas. Entonces ellos saben que, por ejemplo, lo que es el divorcio, todas esas cosas, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, Pablo le explica a la gente que está viniendo de vuelta a la Torá que, primero tienen que pasar por un proceso de limpieza, pero ellos fueron llamados, como explicábamos la semana anterior, fueron llamados de una forma, y él les dice, como ustedes fueron llamados, se pueden quedar, pero procuren ir limpiándose siempre. Entonces, si vos fuiste llamado estando casado y tu pareja no comparte la Torá, no hace falta que vos te divorcies, a menos que eso sea un impedimento para la felicidad de ustedes. Es decir, si el hecho de que él no comparta Torá y vos sí, va a ser un tema de conflicto, y lo mejor va a ser que se separen, salvo que ustedes puedan llegar al acuerdo de decir, yo sigo la Torá, vos no, pero podemos seguir juntos. No sé si pude expresar lo que quería decir. Amén. ¿Quiere decir, hermana, que que si los dos están en un mismo sentir desde un principio, obvio no pasará por su mente el divorcio, porque están, los dos son creyentes y guardadores de Torah, pero cuando no se es, y aún así uno se casa como en yugo desigual, entonces sabe uno que va a ser difícil, ¿no? Y ahí sí va a haber muchos problemas, y ahí pues los que erramos fuimos los que nos casamos con alguien que nosotros sabíamos que no guardaba Torah, y por ende puede sí venir un divorcio, pero no es válido el divorcio. No, es decir, por ejemplo, vos estás casada con tu esposo y de repente a vos te llega la Torá, o sea, vos te convertís. Entonces vos no eras creyente antes porque vos no tenías la Torá. Entonces, okay, cuando a vos te llega la Torá y vos decidís andar en el camino de la Torá, pero vos tenés tu compañero y él dice no. Entonces, o sea, como que está bien. Ahora, si eso
es un problema para la pareja, y que yo lo que entiendo es que quizás lo mejor sería que no estén más juntos. Ahora, si vos vas a seguir guardando la Torá y él no, pero eso no es un conflicto para ustedes, pueden seguir juntos. A eso es lo que se refiere Pablo. ¿Por qué? Porque una persona que era un judío en ese momento no se iba a casar nunca con uno que no era de Torá. O sea, no iba a pasar que iban a casarse con un pagano, porque directamente ellos ni siquiera se hablaban con los que ellos consideraban paganos. Es como los judíos hoy en día. Los judíos hoy en día ni siquiera hablan con alguien que no es de la comunidad, Ajá, los sí. ortodoxos. Entonces, Pablo está hablando a las personas que son nuevos creyentes que están volviendo a conocer lo que es la cultura de Israel, de la Torá. O sea, no de la religión, sino de la Torá. Entonces, por ejemplo, si dice, bueno, si vos fuiste llamado siendo esclavo, bueno, quédate así, pero si podés ser libre, le dice, ¿no? Bueno, o sea, hace la misma analogía. O sea, si vos estás en el yugo del casamiento, o sea, vos podés seguir en ese yugo siempre y cuando no sea algo que para vos sea algo malo. O sea, si vos como que es lo mismo que estar casado con uno que te golpea. Sí, o sea, vos no podés estar casado con alguien que te golpea. Bueno, si vos seguís la Torá y la persona que está con vos decidió no seguir la Torá, entonces lo que Pablo dice es que vos no tenés que estar atado a ese yugo si eso va a ser algo como un problema para ustedes. Lo mejor sería que, bueno, que él vuelva a hacer su vida y vos seguís la Torá, y bueno, vos ahí podés decidir si vos podés seguir a hacer tu vida de vuelta con otro hombre que siga la Torá, porque ahora lo vas a hacer bien. O sea, no vas a salir de estar casada con un hombre que no guarda Torá para ir a meterte con otro que no guarda Torá. O sea, no, lo mejor sería que sea una persona que esté de acuerdo a lo que vos seguís. Ahí no sé si lo pude expresar mejor. Ok, entonces tú dices que sí se puede uno separar, pero yo aquí me confundo, porque Pablo dice que mejor no estar separados, sino, a ver, es que yo aquí ya estoy bien confundida, pero, a ver, sigan, porque sí me estoy confundiendo un poco en este pasito. Amén, bueno, la hermana allí, sí. Pero se le quedó abierto el micro, hermano. Ah, pensé que iba a hablar la hermana Belén. No. O sea, digamos, es que no sé si me puedo expresar lo que quiero decir. En el sentido de que nosotros, como estamos aprendiendo ahora, es como que tenemos la oportunidad de volver a hacer nuestra vida porque nosotros ahora lo hacemos desde la perspectiva de la Torá. Es decir, como que lo que ya pasó en nuestras vidas, bueno, fue parte de lo que nosotros vivimos, de nuestra experiencia, de las decisiones que hemos tomado a raíz de una vida, bueno, en la religión o sin lo que es la Torá, ¿no? Porque, bueno, si bien la religión más o menos tiene algunas cosas de Torá, no es exactamente así. Entonces, ahora que nosotros conocemos lo que es la Torá, yo pienso que tenemos esta oportunidad de poder hacer nuestras vidas de acuerdo a lo que es la palabra, y cuando ya somos temerosos, ¿no? de lo que Dios quiere de nosotros, de guardar su palabra, de hacer su voluntad, de guardar nuestros mandamientos. Entonces ya tenemos el poder y la decisión para nosotros hacer nuestra vida en base a la Torá, y no ir a los tumbos, ¿no? Tomando decisiones, muchas veces sin saber, porque uno hace lo que puede, ¿no? Con la vida que tiene, o como los padres a uno le enseñaron, o si uno no tuvo padres. Entonces, además hoy en día la cultura es mucho de decir, bueno, hace lo que quieras, anda probando. Entonces se va desgastando mucho lo que es el cuerpo, uno después tiene las consecuencias de la vida que tuvo. Entonces, ahora que venimos a la Torá, que ya nos vamos limpiando, que vamos creciendo, que vamos aprendiendo, entonces eso ya nos da una autoridad, y nos da también como cierta autoridad sobre nuestra propia vida, de que ahora no somos producto de nuestras pasiones y nuestros deseos, sino que ahora nosotros estamos centrados y tenemos la autoridad sobre nuestra vida para hacerlo, pero de esta vez en la Torá, ¿no? Como corresponde, y que eso va a traer vida, o sea, va a traer libertad, va a traer felicidad, porque bueno, si uno puede estar soltero y quedarse solo, está muy bien, como Pablo dice, no se te pueden quedar como yo, está bien, pero si uno no puede, y lo mejor sería que trate de buscar a alguien con quien pueda compartir y estar en su vida, ¿no? Ahí se da el micrófono así. Bueno, siguiendo con el tema y compartiendo un poco ahí lo que decía la hermana Claudia, vimos la semana pasada que nuestro don Yeshua nos manda a que no nos separemos por cualquier causa, sino solamente por una cláusula que él dice, y está en la Torah, allá en Devarim 24:4, 1 al 4, nos dice que uno puede tomar mujer, y si ve que hay alguna cosa que no, indecente, si diría la palabra, o que no le agrade al hombre, le puede dar carta de divorcio, ¿no? Pero vemos que Yeshua dijo que no, en el principio no fue así, sino que Adonai los unió allá en Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 18, que ambos dejarán a su padre y a su madre y se unirán, y el hombre se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, un solo rúa, una sola alma.
Entonces, y ahí en Matillahu nos dice en capítulo 5, verso 31, y también en el capítulo 19, que Moisés había dado eso, había permitido la carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pero en realidad nunca fue así. Y él nos exhortaba, nuestro don Yeshua, a que cuando hagamos un pacto, en este caso de casamiento, por eso se dice actualmente que uno cuando se casa, que se casan hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Esa frase se lo conocen todos, hasta que la muerte los separe, y literalmente es así, porque una mujer está bajo la ley del marido hasta que te muere. Amén. Entonces, conociendo estas cosas, uno no debe separarse. Ahora, acá compartiendo en 1 Corintios capítulo 7, en el verso 15, si lo leen conmigo, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Elohim. Entonces, cuando dice tú acá, dice que el incrédulo, si el incrédulo quiere dejar a la creyente, en este caso, como dice la hermana en la que estudia Torah, pero esto no quiere decir que la hermana pueda hacer su vida, porque delante del ojo de Adonai ya está casada. Delante del ojo de Adonai ya está casada. Ella hizo un pacto, no sé de qué forma está casada, quizás esté juntada, pero hay un pacto. Hay un pacto entre ellos. Entonces, es lo mismo y es válido delante del ojo de Adonai. Si uno de nosotros, por ejemplo, viene a creer, como acá dice, en el estado que uno se encuentre, o que lo haya llamado en nuestro Adón, así se quede. Si ustedes fueron llamados estando juntados, que sea así, obviamente después se van a ir perfeccionando, como dice la hermana Belén, pero cuando dice que se separe, de ninguna manera el apóstol Shaul se está contradiciendo, sino que se puede separar, pero una mujer quede sin casar. Y es duro, pero se tiene que quedar sin casar. Es así. Pero bueno, da este consejo, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Elohim. Entonces hay que respetar la Torah. Si uno se separa en esta condición, y tiene que quedarse soltera, o volverse, o reconciliarse con su marido, como dice ahí en el verso 10. No, el marido no abandona a la mujer. Y dice en el verso 11. Hermano Elías, quiero Amén. compartir 1 Corintios 7. Amén, pero me permite para compartir que es donde dice, o sea, lo que estaba preguntando la hermana Claudia, que dice que tiene esa pequeña confusión. La Torah es muy clara aquí, y eso lo dejó establecido el Padre, donde dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Eterno, que la mujer no se separe del marido. O sea, allí lo dejó él claro y establecido. Y tenemos que o sea, las que tienen su marido, pues se tienen que quedar casadas. Y era lo que usted también estaba diciendo ahorita, hermano Elías, que no se pueden volver a casar, no se pueden volver a rejuntar, no, tienen que, o sea, quedarse ya con ese esposo, porque ya eso es un pacto. Recordemos que el matrimonio no es un matrimonio, sino un pacto. Primero con el Eterno y después, bueno, ambas personas. Continúo con la lectura, hermano Elías, el 11. Y dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ve? Aquí lo dice más claro todavía. Y a los demás, yo digo, no el Eterno, sino algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. O sea, como en el caso de los que viven en concubinato, pero si esa persona no quiere separarse, pues el Padre también lo acepta aquí, ¿verdad? Que vivan juntos, y en su momento, pues el Padre los hará unirse en matrimonio. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Ve que en la Torah aquí en ningún momento dice, aquí en 1 Corintios, que no debes de dejarlo, te tienes que separar, ¿no? Aquí en la Torah dice, no lo abandones. Si no lo abandones, no te separes. A menos, ¿verdad?, de que sea por un maltrato, por una... Pero por decir, no, yo me voy a separar, porque en este caso, pues, que él no está en la Torah o que ella no está en la Torah, no, aquí lo dice bien claro, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hermana, pero solo era válido la carta de divorcio. Perdón. Ajá, o sea, es que solo es válida la carta de divorcio si hay un adulterio o una infidelidad, hermana. No recuerdo ahorita en el versículo, pero es lo único válido. Y es que de hecho, hermana Claudia, en muchas ocasiones yo he conocido personas que están en la palabra, ¿verdad? No están casados, pero aún viven juntos, pues porque llevan eso en paz. O sea, respetan eso. Que no es la idea de respetar, la idea es estar en mutuo acuerdo. En ningún momento, porque es que en ningún momento el Padre nos manda a que dejemos
O sea, si están casados, que dejemos al esposo o que dejemos a la esposa. En ningún momento. Aquí lo dice bien claro. O sea, no lo abandones. Cuando el padre Hermano, quiero comentar ese deja aquí. pasaje. Ajá. Si me permite, hermana, quiero comentar ese pasaje entre paréntesis, porque, Amén, amén. bueno, Amén, hermano. Adelante, explíquelo y bueno, estamos ¿me escuchan ahí? Amén, amén. Porque ustedes sabrán que muchas iglesias, cuando van a algunas parejitas, a mí me pasó cuando yo en una iglesia cristiana, no, el pastor decía, no, se tiene que casar, se tiene que rehacer su vida. Hay algunos que mandaban a separarse esa pareja y volver con su antigua pareja, es una locura, ¿no? Hoy es una locura. Pero pasó que llegaban así una parejita que volvía, digamos, a rehacer su vida, dejando atrás otro matrimonio, por supuesto, pero el pastor los separaba y los mandaba a volver con su primera pareja. Una locura total. Y sabemos que estas cosas pasan. Y entonces acá el apóstol Pablo dice, como bien decía la hermana, que no se separe, no tiene por qué separarse. Si uno quiere seguir al Eterno, ¿verdad? No sé en el caso del cristianismo, pero ahora cuando estamos un poquito más avanzados y venimos a la Torah, deberíamos de saber que tenemos que hacer lo que la Torah nos dice. Si no, ni modo, nos vamos y seguimos otra religión. Sabemos que no es religión, sabemos que son mandatos que debemos cumplir y requiere cierto nivel de entendimiento. A ese nivel, creo que se refiere la hermana Belén y nosotros también, de que también quiero aclarar algo, cuando dice ahí que sus hijos son inmundos, digamos, dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, o si qué sabe tu marido? Pero en el verso 15, pero si el incrédulo se parece, no, ¿dónde dice? Acá, en el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿De qué manera son inmundos? Porque la Torah saben que nos va limpiando y nos va apartando de lo que está contaminado. Por ejemplo, si a mí se me cae un poco de miel al suelo, ¿yo lo voy a hacer, lo voy a comer? No, porque sabemos que cuando toque el suelo se contamina con los gérmenes, ¿verdad? No vamos a comer eso. Entonces nuestros hijos por la Torah son limpiados, son santificados al igual que el marido, ¿sí? Y en este caso, si el marido es incrédulo y no cree, pero por ti o por mí, ellos van a ser santos, van a ser kadosh, porque vamos a imponer ciertas reglas que están en la Torah. ¿Se entiende? No es porque inmundos, porque son de nacimiento inmundo. No. Hay personas que toman este texto como diciendo, no podemos tener hijos porque son inmundos. No. No se refiere a eso, sino que se refiere a que la Torah te demanda cierto nivel de vida que debemos discernir, debemos aplicarla. Y eso nos va purificando, nos va santificando. Me quería aclarar esos puntos. ¿Algún otro comentario, hermano? Si no, seguimos. Chalón, yo quiero comentar algo. Con respecto a lo que están comentando la redundancia, ¿no? De los versículos de Corintios. Hay unos puntos allí importantes, ¿no? Uno de ellos es que el apóstol deja claro que eso es un don. Eso de quedarse solo es un don. Para el que lo tenga, chévere, pero el que no, tiene que buscar una esposa. En el caso del hombre y en el caso de la mujer, buscar un esposo. Y eso tiene un sentido, ¿no? Tiene una explicación allí espiritual. Y eso Salomón lo sabía. El andar en una vida donde si por ejemplo no tienes una sola esposa y la mujer no tiene un solo marido, sino que no quiere compromiso con nadie, como se ve mucho ahorita, y quiere andar, por ejemplo, la mujer de hombre en hombre y el hombre de mujer en mujer, eso tiene una consecuencia. Eso es para más o menos, vean la parte de por qué YHLH lo da como mandamiento y sugerencia, por parte de Pablo también, ¿no? Porque espiritualmente cada vez que un hombre y una mujer espiritualmente tiene relaciones sexuales con otra persona, espiritualmente arrastra esa carga espiritual de la otra. Por eso es que ese tema ya es delicado. Salomón sabía eso. Por eso fue que Salomón cayó en el estado que cayó, porque él estuvo con demasiadas mujeres, inclusive mujeres que ni siquiera eran de su tierra, sino de otras tierras, y la carga espiritual que Salomón adquirió lo llevó a cometer también la cantidad de atrocidades que cometió al final, ¿no? Porque él empezó bien pero terminó mal. Entonces, el apóstol Pablo comenta eso por esa circunstancia, ¿no? Que ocurre allí con el ser humano. Que muy pocas religiones y pastores y todo eso lo explican, y muchas veces las personas se quedan así como que, bueno, pero ¿por qué no puedo rezar mi vida? ¿O por qué no puedo estar sin una persona específica y, por ejemplo, experimentar con varias parejas? Porque hay personas que lo ven así desde ese punto de vista. Y la explicación es esa. Que espiritualmente arrastra la carga de la otra persona, todas las maldiciones generacionales que tiene esa otra persona, las recibe usted y viceversa. Entonces imagínense, por ejemplo, una prostituta, por eso era que YHLH decía que no quería que su pueblo se relacionara ni cayera en relaciones ilícitas con prostitutas. Porque, poniendo ese ejemplo, ¿no? ¿Con cuántos hombres están las prostitutas, por ejemplo, en un año? Ustedes se imaginan la cantidad de carga espiritual que viene arrastrando esa mujer. O sea, las legiones de demonios y maldiciones que carga esa mujer sobre su vida, y todo hombre que vaya entrando a esa mujer va agarrando, como quien dice, la carga espiritual que ella también tiene. Entonces, YHLH lo que está haciendo con eso es resguardar a su pueblo Kadosh, de que no cayera en eso, porque, como les comento, Salomón cayó en eso y terminó mal, y esa fue una de las causas. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí, como comentó hace un momento el hermano Elías, cuando hace ese pacto, a pesar de que es una cuestión de palabras y todo lo demás, espiritualmente se hace una sola carne. O sea, ya no son más dos, sino uno. Entonces, hay una unión espiritual fuerte.
Entonces, la advertencia y el consejo viene dado por eso, por esa característica ahí que es muy, muy delicada. ¿No? Por eso es que también el apóstol Pablo, hay un versículo que no recuerdo ahorita, que él dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque ellos sabían de que la carga espiritual, y por eso es que también aconseja de que si se pueden quedar solos, quédense solos. Pero claro, él comenta de que eso es un don y no todo el mundo lo va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Si únicamente tienes una sola pareja, bueno, la carga espiritual va a ser poca, arrastrarás lo de esa pareja que tú tienes y listo. Por eso es que muchas veces, cuando, por ejemplo, los que tienen pareja, o los que tenemos pareja, vemos que cuando ya estamos con la persona, espiritualmente empezamos a manifestar enfermedades a veces similares, síntomas similares, porque espiritualmente eso trae una carga sobre la mujer y sobre el hombre. Entonces imagínense, si se empieza a mezclar con esa cantidad de personas, espiritualmente la persona cae, pero abruptamente. Pues, tenemos el caso como le comenté de Salomón. Y Salomón sabía eso, incluso en uno de los proverbios, creo que fue, él escribe acerca de las mujeres que están en las puertas de las casas cazando a los hombres, y esa cuestión es así como las prostitutas, o el camino donde te va a llevar la mujer ramera. Y él lo explica por eso, porque él ya conocía ese desenlace espiritual, que al final dice que eso es un camino que desciende al Seol, algo así que recuerdo, lo que más o menos recuerdo ahorita, ¿no? Pero la advertencia que Pablo da es por eso, y por eso las prohibiciones, no porque ya se la hace, no, yo no creo que usted se case más porque yo lo digo y ya, porque yo soy caprichoso, pues no, él lo dice por el bien de nosotros. Y que muchas veces, como comentó el hermano Elías ahorita, que él dice es duro, que dice sin casar es duro, pero el mandamiento o la acotación que hace Pablo allí, la sugerencia, es por eso, porque ellos saben que espiritualmente eso trae una consecuencia sobre la persona. Por eso que uno tiene que tener cuidado con la pareja que uno escoge y todo lo relacionado a esa parte, ¿no? Por ejemplo, una persona que se case, por poner un hombre, que se case con una prostituta, o una mujer que se case con un hombre que es muy mujeriego, las consecuencias espirituales que están sobre la vida de ambos es fuerte. Inclusive, vemos que las maldiciones, en ese caso, ¿no? Fíjense por qué David le pasó lo que le pasó con Betsabé. Y fue porque la mamá de David, ¿quién era? Ella era una prostituta. Y él espiritualmente venía arrastrando esa condición de la mamá. Entonces, claro, al quedarse, a Satán lo venía cazando, imagino yo, hace años, buscando de hacer caer a David porque a Satán es así. Y como ya conocía la condición de la mamá, él sabía que la forma de hacer caer y pecar a David era por medio de esa inmoralidad sexual que sucedió allí, que ya todos la conocemos, y vimos todo el desenlace que trajo eso sobre la vida y los hijos de David después. Porque son maldiciones generacionales que se activan en la vida de una persona y que se van arrastrando después. Muchas veces te cobran los hijos. Por eso también se hace esa acotación allí, esa explicación, que muy poco la dicen. Entonces las personas a veces se quedan, pero ¿por qué no puedo? Y la explicación, ¿no? De acuerdo a lo que yo he ido leyendo y lo que he visto en las escrituras con respecto a Salomón, David, lo que aconseja Pablo, es que hay una consecuencia espiritual. No es por capricho del padre que quiere que no se quede sin casarse, ¿no? Como les digo yo, o porque él dice que es así, ya no, hay una consecuencia espiritual. Y como él nos quiere proteger en ese sentido, que seamos un pueblo kadosh, por eso queda la acotación, porque sabemos que cuando las personas o una están en el mundo, es un desastre, por lo menos acá en Venezuela. Aquí se promueve mucho el machismo en el sentido de que el hombre tiene que ser mujeriego. Entonces ya de pequeño le están incentivando al niño de que tiene que tener muchas mujeres, y eso es una cuestión de que tiene que cortarse, ¿no? Porque bíblicamente está mal. Y imagínense, si una persona desde niño ya lo están incentivando eso, cuando llegue adulto, ¿cuántas mujeres ya no han pasado por esa persona? La carga espiritual que trae, entonces no son matrimonios sanos. Entonces vemos que nacen niños enfermos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo eso trae una consecuencia. Por eso, recalco, ¿no? Pablo dice que el que se pueda quedar como él, mejor, porque él sabía la consecuencia espiritual que traía eso. Qué hermosa explicación, hermano, qué bonito. Así es, cada uno tiene su aporte y yo me quedo con cada uno así como que, wow, me edifican bastante. Yo quiero dar un pequeño testimonio de mi madre, que ella falleció mi papá y ella le sobrevivió 20 años. Hermanos, mi madre fue de verdad, o sea, nunca fue, ¿cómo se diría? Nunca se dejó en ningún otro hombre más. Nunca, en esos 20 años vivió su vida tranquila. O sea, como dices tú, hermano Estelio, es como que es un don que el Abba Padre nos da. Y yo la recuerdo o sea, la tengo en mi memoria, esos 20 años, de verdad que duró viuda hasta morir, sin faltarle a mi padre, sin fallar a su casa, o sea, su hogar. Ella vivió tranquila, y era un pequeño testimonio que quería dar por eso que dices tú, hermano Estelio, de que el Abba nos da el don, ¿no? Ese don de continencia. Y de verdad, mi madre fue un ejemplo muy, muy especial para mí. Ha sido micro. Así es, hermano. Amén, amén. Y yo he visto varios casos así, de mujeres que se separan de los hombres, sea porque se mueren o los dejan, como en el caso de mi suegra, ¿no? Bueno, yo le digo suegra a las dos, a la abuela de mi esposa y a la mamá de mi esposa. Pero la abuela de mi esposa, ella se dejó al esposo porque ese señor la maltrataba mucho, le caía golpes, hasta la tenía en el piso tirada y le caía patadas. O sea, eran cuestiones que hasta que un hijo ya grande, ya cuando creció uno de los hijos de tantos años viendo, porque llegaba borracho y maltrataba a su esposa, pues a la señora. Y tenía otras mujeres en la calle, eso era un desastre. Tanto así fue que cuando ya uno de los hijos creció, se le enfrentó al papá y bueno, él se fue de la casa. Y esa señora también, así como tú dices, hermano, más nunca. O sea, esa señora más nunca se le conoció ninguna otra pareja,
ni nada por el estilo. Y hasta el sol de hoy, señora, allí va pues, se ha mantenido como quien dice firme eso, y eso es un don, porque no cualquiera lo tiene, como también hay casos de personas que no terminan con una pareja, se casan con otra, terminan con otra, se casan con otra y así van, una seguidilla. Entonces imagínense el desastre, y eso no son relaciones sanas. Y al final la persona termina mal. Porque como le comento, eso tiene una consecuencia espiritual sobre la persona, porque por eso las mismas escrituras dicen, el que fornica contra su propio cuerpo peca, y es una realidad, pues eso hay que reconocerlo. O sea, ya H no lo está diciendo no porque yo diga no, sino porque es para beneficio de ustedes, porque están pecando contra su propio cuerpo. O sea, es lo que se van a, como que dice, ya son ustedes. Ya eso no le afecta más a nadie, sino a ustedes mismos. Entonces es una cuestión a tomar en cuenta, ¿no? Que eso es delicado, ¿no? Como le comento, aquí en mi país lo enseñan como algo normal. Yo me acuerdo que cuando estaban pequeños era la enseñanza, ¿no? Pero eso trae una consecuencia terrible después sobre la vida de las personas, tanto hombre como mujer. Nosotros ahora que estamos en la Torá, bueno, ya nuestra perspectiva ha cambiado. O sea, nosotros nos enseñaron de una forma, como dice Tello, a los varones les dicen que tienen que estar con muchas mujeres, la mujer al contrario, si está con muchos hombres es una turra, eh, pero bueno, hoy también está como que todos con todos, o sea, hay muy poco respeto hacia el propio cuerpo, no se tiene una conciencia de las consecuencias que tienen las inmoralidades sexuales, ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros ahora que sabemos esto, ya lo podemos darnos este lujo de estudiar y de ir más profundo, que tiene que ver con, bueno, con las relaciones, ¿no? Con cómo afrontar las relaciones desde la perspectiva de la Torá, en donde, bueno, a causa de las muchas perversiones a las que el hombre y la mujer pueden llegar, y bueno, se llegó a que lo mejor sea que el hombre esté con una sola mujer y la mujer con un solo hombre, este, y bueno, el tema de que cuando una persona es llamada, ¿no? A seguir la Torá y su cónyuge sigue sin estar en la Torá, no debería ser un problema para la relación, porque si las personas se aman y están de acuerdo y están bien, eso no es algo que esté en contra de la Torá. Eh, Ahora, si el hombre o la mujer son malos o son de golpear, son infieles, son abusadores, maltratadores, son violentos, en ese caso, obviamente que está permitida la separación. Eh, pero, pero bueno, nosotros como hijos del Eterno, ¿no? Siempre procuramos lo mejor para la, para la Sí, pareja. hermana, era lo que yo te iba a comentar, era lo que iba a comentar, ok, esas personas obvio no están dentro del marco de la Torá. Claro, Comportarse así, ajá. claro. Pero, por ejemplo, en el caso de que la persona sea no creyente, pero sea una persona que es responsable, que es amorosa, ahí no se ve la necesidad de que haya una separación solamente porque no es creyente. O sea, la separación debería venir en el caso de que el no ser creyente y el ser creyente sea un conflicto para la pareja. Pero si no hay un conflicto por ese tema, la pareja puede seguir tranquilamente, no es necesaria la separación. Eso quería dejar claro con respecto a lo que yo dije anteriormente. Sí, Eh, amén. no quería aclarar eso, porque si no quizás se entendía como que si uno es creyente y el otro no, hay que separarse. No es así. Una persona puede ser no creyente, pero puede ser incluso mejor persona que una persona que es creyente, porque eso lo hemos visto en la iglesia, lo hemos visto en la religión. Una persona hay veces que las personas que son creyentes quizás les falta trabajar muchísimo espiritualmente, su carácter, y quizás hay personas que quizás no son creyentes, pero esas cosas no son un problema. O sea, es un ejemplo, ¿no? A eso iba. Shalom, bendiciones. Yo quiero aportar algo referente a lo que la hermana está diciendo, verdaderamente que es así. Yo recuerdo que anteriormente, no sé en otros países, pero aquí en Venezuela, la gente, digamos en el catolicismo, llegaba virgen al matrimonio. La gente tenía ese temor, no sé, pero sí siempre, ese temor por su cuerpo. Pero, a mi parecer, que ahora, como se ha incrementado tanto la maldad en el mundo, el pecado es lo que nos separa de esa santidad, digamos. Entonces, pues antes no había tanta maldad como, o digamos que siempre la ha habido, pero claro, también lo que ha llegado a muchos países, ¿no? Y todas esas idolatrías que se han levantado en estos países de gobernadores y los presidentes, pues todo lo que han, digamos, se han aliado a eso y yo creo que ha causado más pecado. Y por consecuente, pues las personas, pues si no, ya han perdido ese temor al Eterno, ya el niño que era monaguillo, pues ve la cuestión, digamos, los que estaban ahí al lado del cura, ahora ven la cuestión de otra manera. Mire, todos sí, ahora sí necesitamos la atención del Eterno, de que hay muchas personas que sí, podemos, digamos, o sea, yo creo que en este tiempo, ya, si no estamos cerca del Eterno, o digamos, cumpliendo esos mandamientos, ya no podríamos tener esa santidad. Porque por todos lados siempre hay un teléfono abierto. Y bueno, ese quería hacer este aporte. Shalom. Amén, hermanos. Bueno, si no hay otro aporte,
Continúo. Muy, Amén, muy bueno hermano. cada uno Deme de sus aportes. un minutito. Deme un minutito que estoy aquí con una persona que está paciente. No, no, problema. Deme un momento que voy a compartir unos pasajes y después Amén, continuamos amén. con Corintios 7. Amén, amén. No, ya estoy lista. Vamos a leer a partir del 15. ¿No? Espera, hermana, que voy Sí, a dar el unos 15. pasajes para completar lo que habíamos hablado y Amén. salimos. Amén. Amén. Bueno, la verdad es que es muy edificante cada uno de sus aportaciones, así que eso es lo que suma y lo que vale, porque todos nos nutrimos, creo yo. Y bueno, y hablando un poco de esto para complementar, vamos a ir al capítulo 3 de Jeremías, pero lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, porque acá en la Reina Valera hace entender como que el Eterno llama a aquellos que se han divorciado de él, y eso se contradice con la Torah. Porque miren, le leo la versión Reina Valera. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra toda mancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Adonai. O sea, da a entender como que así todo, que vuelva a él. Y en realidad no es así. Ahora voy a leer la otra versión. Dice, si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque eso sin duda corrompería la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? Entonces vemos ahí lo que hablaba el hermano Esterios, muy acertado, de que todo lo demás pecado, como dice Rab Shaul, está fuera del cuerpo, pero el que comete adulterio peca contra su propio cuerpo, y eso trae, sin lugar a dudas, consecuencias espirituales. Yo la semana anterior di mi testimonio, porque yo también he padecido de esta situación de adulterio, por eso me separé, pero antes de esto yo venía viviendo cosas que me pasaban, por ejemplo, esos ataques demoníacos a la noche, me venían de repente, me despertaba y me decían cosas al oído, declarando palabras contra mi familia, ustedes no se imaginan. Entonces digo, ¿qué pasa acá? Yo me he dado cuenta porque yo estaba recién iniciando este camino de la Torah, y me daba cuenta que algo pasaba. Y entonces, bueno, a raíz de eso empecé a ver y, bueno, y me enteré después, luego, ¿no? Pero esto trae tanto consecuencias físicas como espirituales, de los dos ámbitos. Y son tremendas, hermano. Si yo les contara con detalle lo que me sucedió a mí a lo largo del año ese que pasé, fue de terror y muy, muy doloroso. Pero de igual manera, el Eterno siempre me sostuvo. También tuve como quien diría, una pequeña visión, porque yo llamo visión cuando uno se duerme y cuando despierta está en otra realidad. Yo cuando me desperté esa vez, cuando me había pasado todo esto, lo que me pasó, lo que le cuento, estaba muy mal, muy, muy dolido, y me despierto, ¿viste? Y es como que entraba en otra dimensión mi movimiento eran lentos y hasta el modo de hablar era lento. Y cuando yo vi estos dos seres dentro de mi casa, uno tenía un aspecto feo, horrible, y otro era, no sé, era un ser que tenía las manos muy largas y era muy alto. Topaba el techo de mi casa. Entonces, el techo de mi casa era de 3 metros. Y yo lo reprendí en el nombre del Adón y me dijo uno, el más fiero, que estaba más lejos de mí, me dice, él es mi Adón, y me dijo, disfruta de su beneficio. Cosa de que la palabra beneficio nunca la había escuchado la palabra de Adonai. Entonces, después con el tiempo yo busqué esta palabra porque yo pensé que eran ideas mías. No, mi Adón me había dado un tiempo de beneficio de él, de su bondad, de su amor. Y por eso al día de hoy yo estoy así solo, porque me he dado cuenta que andamos en libertad cuando obedecemos, pero también disfrutamos de esta libertad en soltería. Y voy a leer un pasaje que está en Mateo 19, si me siguen, Mateo capítulo 19, desde el verso 8, para no hacerlo tan larga, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En los dos casos, está pecando. Le dijeron sus talmidim, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y como decía Rab Shaul ahí, dice que eso es un don, es dado por Adonai. Como decía ahí el hermano Estéreo, ciertamente es así. Uno para quedarse soltero es un don que Adonai da. Y bueno, y así con los que están casados también, con el que tiene que respetar a su pareja también, con la mujer que tiene que tolerar muchas veces a su pareja incrédula o viceversa, es un don. Y que no conviene de otras maneras divorciarse, sino que buscar siempre la dirección de Adonai, orando, ayunando. Se puede separar, la escritura permite separarse, no volverse unir con otro, sino separarse. Y para el tiempo de oración, ¿verdad? Para que uno cambie, para que uno reflexione, se permite ese tiempo donde lo están pasando mal, donde no hay shalom, donde hay contienda, pero que esta mujer ni el hombre tampoco haga su vida, sino que un tiempo donde puedan, como dije, reflexionar y volverse a unir luego. Pero en fin, siguiendo con estos temas y lo que decía ahí Jeremías, vemos que trae consecuencias espirituales, todo lo que tiene que ver con el adulterio. Lo tocamos un poquito la semana pasada, pero bien nos aclaró la mente ahí el hermano Estelios. Y bueno, ahora sí vamos a tratar de continuar porque vamos a ver, y es bastante extenso, porque no por las anotaciones que dice, sino por lo que dice Rab Shaul acerca de esos tiempos, en ese momento, en su entorno, digamos, en su pensamiento, de por qué daba estos consejos, porque todo tiene la razón de ser, y
Y vemos que también aconseja, no tan solo a los que están casados, a los solteros, sino también a las vírgenes. Y a eso quiero llegar también. Por favor, mi hermana ahí, Rudy, si puede seguir leyendo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Ah, amén, amén. se debe haber ocupado la hermana Rudy de nuestros asuntos. Hermana Rudy. Y había- Shalom, hermana. Le está diciendo el hermano Elías que si puede seguir leyendo, hermana. Amén. Denme un momentito. Ajá. ¿En qué versículo íbamos? En el 15. Dice, pero si el incrédulo, el 16. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Eterno le repartió, y como Elohim llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado algunos siendo circuncisos. Quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircuncisos. No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar mandamientos de Elohim. Cada uno Bueno, en el hermana, estado. hasta ahí, hermana. Amén. Vamos a analizar un poquito, muy por encima, porque de esto también hablamos, una clase una vez, eh, con la hermana Belén ahí, que nos quería circuncidar a todos, pero Eso nunca se va a olvidar. no, pero en Ay, realidad, no. como dice la hermana ahí, que fue llamado, así que desee, pero obviamente después vamos a seguir a la perfección. No quería pasar por alto ese comentario. Amén. Bueno, continúo. Cada uno en el estado en que fue llamado. En él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Eterno fue llamado siendo esclavo, libre es del Eterno. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Elohim. Eso fue lo que usted habló la semana pasada, hermano. En ese versículo. Sí. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamientos del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el Hasta aquí, hombre hermana. en quedarse como está. Amén. Bueno, acá lo que le venía diciendo, en parte del contexto donde venía hablando el Rab Shaul, y sabiendo que Rab Shaul seguía, digamos, las pisadas de los profetas de aquel tiempo, y sabiendo los tiempos que estaba viviendo, que había mucha tribulación, él también estaba siendo perseguido, lo habían azotado, ya a esta altura, había sido encarcelado, y sabía que venía más tribulación todavía, y se encontraba, y ellos percibían que en aquel tiempo, obviamente, estaba pronto la venida del Mashiach. Entonces, no convenía a un hombre, después luego más, pues, si vamos a seguir leyendo más adelante, pero me adelanto ahora un poquito, no convenía a un hombre comprometerse con una mujer porque se tendría que encargar de todos los deberes conyugales, obviamente, de proporcionarle a la mujer un estado de vida digno, y se tendría que ocupar de diversas cosas en el mundo, donde obviamente por el tiempo no iba a poder estar plenamente comprometido, compenetrado con lo que tendría que ser el servicio de Adonai. Entonces vemos que acá el apóstol Shaul dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Mm? O sea que había un tiempo donde se estaba cortando, donde Rab Shaul pensaba, ya en este plano donde habíamos dicho al principio, que este libro se había escrito ya en el año 55 después del Mashiach, ¿sí? Y allí donde hacía más énfasis en la segunda venida del Mashiach, que fue en la epístola de los tesalonicenses, fue escrito en el año 50. Así que calculen ustedes, pasaron 5 años de aquella vez que él había dicho y se había incluido dentro de los que iban a ser raptados o iban a participar del carpazo, iban a ser tomados para Adonai. En su segunda venida él ya se había incluido en eso. Es decir, que pasando 5 años estaba más afirmado a lo que él ya estaba viendo, ya estaba percibiendo. Imagínense si en el año 50 ya venía él hablando de esto y creyendo de que la venida estaba cerca, imagínense después de 5 años, con más razón. Entonces dice él que esta necesidad que apremia, ¿cuál necesidad? De estar libres o no sujetos, digamos, a cualquier responsabilidad que nos lleve a desviarnos del objetivo, de llegar a Mashiach, de estar preparados. No, esto obviamente no quiero decir que estar comprometido, casado, es una carga, no, sino que no le convenía al hombre en ese momento retomar una vida de esta manera.
¿Qué opinan, hermano? Sobre este Bueno, pasuk, yo pienso que cada uno tiene el mandato que Adonai le proporciona, ¿no? Por ejemplo, aquí tú estás hablando de que a un hombre, por ejemplo, en el caso de Jeremías, a él lo envió específicamente a hablar de su palabra y le prohibió contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque lo quería usar nada más para eso específicamente. Perdón, hermana Belén, adelante. no, que me acordé de una enseñanza, ¿no? En donde se habla de que la madre de Moisés, Jochebed, creo que se llama, cuando ellos habían visto la persecución que había de Egipto hacia los niños de Israel que se estaban multiplicando porque nacían todos fuertes, cuando ellos deciden que los iban a matar, las familias de los pueblos de Israel decidieron separarse para no engendrar más hijos. Entonces dice que, bueno, que Miriam, habló con sus padres y les decía, ¿no? Que, bueno, que eso demostraba la sabiduría que tenían. Le dice, pero si ustedes se separan, no solo que no van a traer hijos, o sea, varones, porque el juicio estaba sobre los hijos varones, o sea, ellos tenían que matar a los varones. Dice, pero si ustedes se separan y no traen hijos, no solamente no van a traer hijos, sino que tampoco van a traer hijas, o sea, hijas justas al pueblo de Israel. Porque dice que ellos habían determinado que para que no maten a sus hijos, no estar más juntos. Y bueno, y ahí fue que ellos vuelven a estar juntos y ahí es que después nace Moisés. Esa historia había escuchado de los padres de Moisés. No sé por qué me acordé de eso con lo que dijo Elías recién, me acordé de eso, que los padres estaban decidido separarse por un bien, o sea, por el bien de que no maten a los niños de Israel. Pero bueno, después ellos vuelven a estar juntos y ahí es cuando nace Moisés. Amén, hermana, tiene mucho que ver, y ahí lo que hablaba la hermana Claudia también. Vamos a leer el paso de Jeremías 16 y vamos a ver el contexto del por qué Adonai le pide a Jeremías no casarse. ¿Mm? Dice, vino a mí palabra de Adonai diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Adonai acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendran en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Porque así ha dicho Adonai, no entréis en casa de luto, ni vayáis a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Adonai, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Bueno, ¿por qué? Porque el profeta Jeremías, hay que seguir leyendo, ¿no? Pero todas estas calamidades venían por causa de ¿qué? De la idolatría, de la rebelión que tenía su pueblo. Pero en fin, no digo que Rabsaol tenga en mente esto, sino que sabía que en la tribulación iban a pasar cosas graves. Y si uno se unía de matrimonio, así como decía la hermana Belén, tiene que ver, ¿por qué? Porque naturalmente el hombre, y esto tiene que ver también, se me pasó con el comentario anterior de los pasos anteriores, en 1 Corintios, tiene que ver con la naturaleza del hombre. Adonai ha hecho el hombre con esa naturaleza, ¿no? En cierto tiempo, cierta época, poder tener relaciones con la mujer, ¿no es cierto?, para engendrar hijos, porque eso nos mandó, fue el primer mandamiento que Adonai da a la humanidad, es fructificar la tierra, o sea, multiplicaos y fructificad. Entonces, eso obviamente viene con tener relaciones, con tener una pareja, con tener matrimonio, con tener hijos. No todos son capaces de poder obedecer esto. Entonces, es ahí el don de Adonai que nos da de poder entrar en ese don específicamente de estar sujeto uno, o de estar más empoderado uno por el Rúa, ¿no? Porque nos da Rúa de dominio, poder y dominio propio, ¿no? Entonces, sí. Podríamos hacer una enseñanza sobre lo que es eso, ¿no? Porque en las religiones es tan castrante el tema de las relaciones sexuales y que ven que es todo malo, que es algo físico, que es más, y ahora nos vamos a la Torá que es algo puro, es algo santo, que es tan bueno, y nada, que eso ya estaría, que también podemos hablar de eso más adelante. Sí, claro, y también tiene que ver el tema de poder conducirse de una manera santa, no sé cómo diría, se me fue la palabra, en el tema sexual, porque sabemos que hay mucha lascivia y mucha lujuria, y en ese caso seguimos pecando. Seríamos iguales que a un sodomita o un homosexual. Y sí hay tela para cortar, si me permiten, y podríamos hablar de eso, y son palabras fuertes que podemos utilizar, pero sí, podríamos dejarlo para otra charla, donde tenga que ver el contexto. Obviamente esto tiene que ver la sexualidad en la pareja, tiene que ver la forma de cuando estamos allí en la intimidad, el coito, y bueno, hacerlo cada vez más puro, más K2, ¿no? Pero también es algo complicado porque arrastramos con nosotros mismos yo lo digo porque en lo personal también lo he practicado. De hecho, tuve una gran diferencia con mi ex pareja de este tema, porque venimos con esa cultura, ¿no? De que nada nos importe, de que todo lo que produce placer es lícito, ¿no? Entonces, hay una línea que marcar, sobre todo en los creyentes, para que nos vaya bien. Porque se trata de eso, se trata de no abrir puertas, se trata de poder dirigirnos lo más pura y piadosamente,
Entonces es un gran tema para tocarlo en otro momento, tal vez. Y claro, no por ser marido y mujer tenemos que llegar a cosas como, ¿cómo se dice la palabra? Sí, que vamos también en ese sentido en que ducha, en que seamos kadosh en el momento de la intimidad, no por el simple hecho de que ya somos marido y mujer, vamos a estar abusando y vamos a decir, es que eres mi esposa, yo puedo hacer lo que quiera y tú eres mi esposo y yo puedo hacer lo que quiera, porque está bien porque estamos consagrados en matrimonio, ¿no, verdad? No es así Sí, tampoco. no. Y eso tiene que ver también con la perfección y con el grado de entendimiento de cada uno, obviamente. Como todo en cuestión. Pero bueno, si no hay comentarios sobre esto, vamos a proseguir, si les parece. Sí, dale, continúa. Amén. Bien, hermana Ruth, amén. Estás ligado a mujer. No procures soltarte. Estás libre de mujer. No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviese. Y los que lloran como que si no llorasen. Y los que se alegran como que si no se alegrasen. Y los que compran como que si no poseyese. Y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén, hermana. Pues Hasta ahí vamos a que comentar. estuviese. Ajá. Disculpe, hasta allí vamos a comentar porque tiene mucha importancia y relevancia a mi punto de ver el tema. ¿Por qué? Nos dice acá que, él da estos consejos, ¿verdad? Porque va a haber aflicción. Y pensando siempre en este contexto que les hablaba, de la tribulación, de que están siendo perseguidos y que vienen los últimos tiempos, los tiempos de fin del siglo. Entonces, ¿de qué manera tendrá aflicción? Como habíamos comentado, lo que le pasó al profeta Jeremías en aquel tiempo, que él también decía, no te conviene el casarte ni tener hijos en esta tierra, porque yo he dado un juicio y ese juicio se va a cumplir. Como Rab Shaul también ha enviado a las naciones a hablar de estos temas, de que los tiempos ya se iban a cumplir y de llamar al arrepentimiento a todos aquellos gentiles o el pueblo de Israel que estaba gentilizado, helenizado, etcétera, los manda a llamar, pero en fin, acá el Rab Shaul se veía en los últimos tiempos y se lo puede percibir por el versículo 29, donde dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y el resta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Acaso Raúl nos dice que fijamos o que seamos actores? Que digamos, no, yo estoy casado con ella, pero voy a hacer de cuenta que no está. No, sino que dejar de esas tareas que nos ocupa de la vida diaria y de poder estar más conectados y velar, digamos, en la palabra del Eterno para prepararnos para ese tiempo. También da consejos, dice, y los que lloran como si no llorasen. ¿Mm? ¿Por qué es esto? Porque si uno en ese tiempo se va a lamentar de alguna situación, tenga presente que pronto está la venida y que no va a haber tiempo para eso, o sea, va a ser inútil. ¿Mm? Mejor es estar prevenidos y preparados, igual que todos los otros, a mi modo de ver, hermano, usted si tiene alguna visión, por favor, compártala. A mi modo de ver, según el contexto y el pensamiento que tengo de Rab Shaul, él le está recomendando de que todas estas cosas, de que si llorasen, de que si se alegrasen, de que si comprasen o que disfrutasen, hagan de cuenta que no pasa. Hagan de cuenta como que si de esto nada existiera. ¿Por qué? Porque si uno llora por lo material, por ejemplo, ¿sí? Va a ser difícil desapegarse. Si uno, por ejemplo, se alegra en algo que obtiene de este mundo, también le va a costar dejarlo. Si alguien, por ejemplo, sigue comprando o sigue poniendo su energía, su tiempo, su dinero en comprar cosas de este mundo, en el momento de volvernos a donar y de irnos, por ejemplo, en aquel momento acuérdense que va a ser la segunda venida, te va a doler, te va a angustiar. ¿Mm? Y los que disfrutan de este mundo, ¿ah? Los que disfrutan de este mundo, aléjense, ya no tengan en cuenta estas cosas, dejen de hacerlas. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque la apariencia de este mundo se pasa, se va. Ya no vamos a llevar nada de este mundo, dejémoslo acá, no lo ocupemos de las cosas que pertenecen a este mundo, a este sistema. Entonces él estaba dando estos consejos a este pueblo de Corintios, ¿sí? Para que se alejase de esas cosas y se enfocara en lo que tenía que ver con la venida de Yeshua. Sigamos, hermana, no, si hay comentarios, por favor, comenten. No se escucha. Dije si hay algún comentario acerca de este paso que lo puedan comentar, sería bueno ahora, si no, seguimos. ¿Se me escucha, hermanas? Sí, amén. Adelante, hermana Rudy, creo que no hay comentarios, todo va bien hasta ahorita. Bien. Ahí, hermana Rudy, quedó en el verso 32, donde dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. Entonces ella explica lo que viene diciendo Rab Shaul, ¿sí? Que no lloren por lo que tienen, que no se aferren a lo que tienen, que olviden de alegrarse de lo que tienen, para que no tengan congoja, que no tengan un sentimiento de tristeza que los lleve a desistir de la emuná, que los aleje de la esperanza. Amén, hermana, siga, por favor.
Amén. El soltero tiene cuidado de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si Ay, alguno hermana, piensa ¿cómo estás? que es impropio para... Amén. Bueno, quisiera comentar el verso 35. Bueno, ¿Mm? Dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis a nuestro Adón. Es decir, viendo estas cosas, que bueno, no hace falta repetirlo ya, pero viene trayendo una línea, ¿sí? En contexto de lo que es la segunda venida y de las cosas que importan y las que ya no van a importar, ¿sí? Ahí dice que las casadas tienen cuidado de su marido y las cosas de este mundo. Entonces él viene aconsejando a aquel, dice, por ejemplo, el verso 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Elohim. Y también dicen más atrás que es bueno que el hombre se quede así, sin tocar mujer, hablando de estos tiempos. Pero no quiere decir tampoco que prohíbe casarse, no quiere decir tampoco que todos seamos iguales, etcétera. Sino que simplemente veo yo que en el contexto de la segunda venida estemos más, digamos, pendientes de este conocimiento del Adón en cuanto a su segunda venida. Sigamos, mi hermana, por favor. amén. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, Se cortó, Soy yo, se cortó. no se escucha. Hermana Rudy, Se cortó. Ah, pensé que era mi móvil, pero es la hermana en que se cortó. Bueno, para darle ¿qué una pasa? conclusión, porque veo que estamos llegando ahí ya a cerca de las 2 horas, bueno, también por el tiempo de oración, ¿verdad? Pero para no extendernos mucho, vamos a una conclusión, vamos a darle una conclusión al tema. Si no tienen más aportes ustedes, si quieren decir algo, por favor. Sí, la verdad que da para mucho, está muy interesante. Porque son cosas que quizás eran tabú, ¿no? En otros momentos. Era muy complicado, porque las mujeres, por ejemplo, si el marido las golpeaba, se le tenían que decir que sigan orando por él y que lo tenían que aguantar. Entonces, venimos con ese chip que nos estamos limpiando, ¿no? Entonces ahora vemos que, bueno, las cosas no son así, son muy diferentes. O por ejemplo, cuando dice que la mujer virgen puede ocuparse de las cosas de Dios, pero ya después, una vez que está casada, ya se tiene que ocupar las cosas de su esposo, del hogar. Entonces, en ningún momento dice que deja de ser espiritual. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba en la iglesia, uno tenía que estar constantemente en oración, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Pero bueno, después, cuando vos ya te casás, tenés tu pareja, tenés tus hijos, es como que uno quizás se sentía culpable, yo me sentía culpable de decir, que no podías quizás estar escuchando la Biblia o una prédica o estar en oración. Pero después entendí que en realidad estar con tu pareja, estar con tu familia, estar con tus hijos, llevarlos a la escuela, o sea, las cosas cotidianas son sumamente espirituales, porque eso trae armonía y paz en el hogar. O sea, porque vos podés estar 2 o 3 horas orando y dedicando en la oración, y después todo ese tiempo sin haber estado con tu esposo o sin haber compartido con tus hijas. Entonces, eso es lo que aprendí, ¿no? Que, o sea, las cosas cotidianas de la casa y estar en familia es muchísimo, muy espiritual y sumamente importante para el servicio al Eterno, porque ahí hace la gran diferencia, ¿no? Lo que una virgen puede hacer, o sea, que puede tener todo ese servicio al Eterno, y después la diferencia que ya es la vida de casada, que es el servicio a su esposo, a su hogar, a sus hijos. Y bueno, esa fue mi experiencia. todos mis hermanos, se me había caído la conexión. No se preocupe, mi hermana. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. No se preocupe, ya Amén, estamos amén. concluyendo. Bueno, voy a Estamos terminar concluyendo el tema. Amén, amén, amén. Así que ahí lo que decía la hermana Belén es muy cierto y sí tiene la misma importancia, ¿verdad? De ocuparse de los asuntos allí familiares, de la casa, del hogar, del marido. Pero bueno, si nos ocupamos de una cosa, obviamente vamos a tener menos tiempo para ocuparnos de otra, en este caso el servicio de Adonai.
pero de igual manera uno no deja de ser espiritual, como decía la hermana ahí. Yo consiento con ella, no dejamos de ser espirituales, de buscar, tener una búsqueda íntima ahí, pero bueno, en este contexto, como les hablaba, Rav Shaul daba estos consejos justamente porque pensaba en la segunda venida del Mashiach y está más enfocado, más abocado a lo que es el servicio. Y en conclusión dice la mujer, y acá hace un énfasis, como lo viene haciendo esta vez en nombre de esta misma misma, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, ¿sí? O sea, si se separa la mujer, no le es lícito volverse a juntar mientras el marido vive. ¿Mm? Y esto lo aclara Rav Shaul por aquellas personas, obviamente, que les parece duro, a nosotros también nos parece duro de que, sobre todo a la mujer, ¿no? Porque cuando se separa por alguna razón, no puede volver a unirse, justamente por esta contaminación y y el adulterio, ¿no? Que es pecado, es agredir. Entonces, no le conviene a la mujer volverse a casar, sino estar así soltera. Pero si su marido muere, digamos, libre es para casarse con quien quiera, pero esto también lo dice simbólicamente, hablando de la quejilá de la iglesia, para saber que Mashiach murió por nosotros y ahora somos libres nosotros para volvernos a unir con nuestro Adonai, ¿verdad? Entonces, bueno, él en otra palabra, en otra parte de la escritura dice que el gran misterio es eh, Hermano Elías, Se te cortó, Elías. No se escucha. ¿me escuchan ahí, hermano? Sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, concluyendo este tema, decía que, bueno, Rav Shaul en otra parte de la escritura hablaba del matrimonio como es un misterio, ¿no? Hablando de Génesis, cuando la mujer se une a su marido y con Adán, ¿no? Y bueno, el segundo Adán también busca lo mismo, que esta mujer, la esposa, su novia, se vuelva a unir. Entonces hace hablando en forma simbólica, de manera o sea, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Adón. Pero bueno, dice, pero a mi juicio más dichoso será si se quedara así, y pienso que también tengo el lugar de la Adonai. Bien, hermanos, dejamos hasta aquí el tema de hoy. Yo creo que concluimos con lo que habíamos hablado la semana pasada y obviamente tiene mucha tela para cortar porque dentro de estos asuntos, como hablábamos, habla de la sexualidad, habla de la lujuria, ¿no es cierto?, que muchas veces traemos, habla de la indecencia, habla también de la lascivia, así que la lascivia forma parte de los deseos oscuros que tenemos, esos deseos, esas pasiones desordenadas que traemos dentro. Entonces es un tema bastante fuerte. Yo considero que es un tema bastante fuerte donde se puede utilizar un lenguaje más atrevido, porque de otra manera no se puede hablar de estos temas, si no vamos a seguir hablando como niños. Pero si quieren, nos preparamos para la semana que viene y empezamos a hablar de este tema. amén, así, sí, está bien. Vamos muy bien. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién desea hacer una oración para cerrar esta reunión?